Capítulo 3. Miles, dije cuando ya el puente había quedado atrás, a unos 90 kilómetros de distancia. ¿Te opondrías a que de regreso a casa pasáramos a Scranton? Miles sabía lo que quería decir. Allí vivían mis padres. Deseaba francamente que mis padres fueran el paño de lágrimas. Quería que me consolaran y se condolieran de mí. Cuando llegamos a Scranton a la mañana siguiente, la noticia había aparecido en los diarios. El proceso relacionado con Michael Farmer había sido bien abarcado por la prensa, pero las noticias habían comenzado a escasear. Las facetas espeluznantes del asesinato habían sido exploradas y agitadas mediante editoriales, hasta que el último vestigio de horror había sido extraído. El aspecto psicológico, sociológico y penal del caso había quedado agotado hacía mucho tiempo, y ahora, en el momento en que el correr de la tinta amenazaba cesar, aparecía aquí un aspecto que, aunque incidental, era fantástico como para animar el corazón del director de un diario, y los periódicos habían aprovechado la circunstancia. Nos hallábamos en las afueras de Scranton, antes que se me ocurriera preguntarme cómo afectaría todo esto a mis padres. Había estado ansioso de verlos, como un niñito cuando se lastima, pero ahora que había llegado en realidad a Scranton, temía el momento del encuentro. Después de todo, el nombre que había puesto en ridículo era el de ellos también. Quizá, dijo Miles al enfilar la entrada para los coches, no hayan visto la noticia en los diarios, pero la habían visto. Un diario estaba abierto sobre la mesa de la cocina en la página donde aparecía la noticia enviada por la prensa unida relativa al joven predicador de mirada extraviada que, enarbolando una Biblia, había sido arrojado de la sala del tribunal en donde se ventilaba el juicio por el asesinato de Michael Farmer. Mis padres me saludaron con cortesía, casi con formalismo. David, me dijo mi madre, ¡qué sorpresa más agradable! ¿Cómo te va, hijo? Me saludó mi papá. Miles, con mucho tacto, se había ido a dar una vuelta, sabiendo que aquellos primeros momentos debían pasarse en privado. Yo sé lo que ustedes están pensando. Hice un movimiento de cabeza hacia el diario. Lo siento por ustedes. ¿Cómo podrán jamás soportar todo esto? Bueno, hijo, dijo mi padre, no es tanto por nosotros, es la iglesia, y tú, naturalmente. Puedes perder tus documentos de ordenación. Al comprender cuánto se preocupaban por mí, guardé silencio. ¿Qué vas a hacer cuando llegues de vuelta a Phillipsburg? Me preguntó mi mamá. No he pensado en eso todavía. Mi mamá fue al refrigerador y sacó una botella de leche. ¿Quieres que te dé un consejo? Me dijo, llenando un vaso de leche. Siempre procuraba darme algo que me engordara. Con frecuencia, cuando mamá estaba lista para darme algún consejo, no se detenía a pedirme permiso. Esta vez, sin embargo, esperó con la botella en la mano hasta que yo asintiera con la cabeza para que continuara. Era como si ella reconociera que se trataba ahora de una batalla que debía librar por mí mismo, y que quizá no quisiera los consejos de la madre. Cuando regreses a tu casa, David, no procedas precipitadamente a decir que te has equivocado. El Señor procede en forma misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Es posible que todo esto sea parte de un plan que tú no puedes ver desde donde te encuentras. Siempre he creído en tu buen criterio. De camino a Phillipsburg, reflexionaba sobre estas palabras de mi madre. ¿Qué cosa buena podía resultar de este fiasco? Llevé a Miles a su casa y luego me dirigí a la casa pastoral por un callejón. Si es posible llegar furtivamente a la casa en un automóvil. Luego, eso fue lo que hice yo. Cerré silenciosamente la portezuela del automóvil para que no hiciera ruido, y casi en puntillas entré a la sala de mi casa. Allí estaba Gwen. Se me acercó y me puso los brazos alrededor del cuello. Pobre David, me dijo. Fue solo después de un largo silencio y de estar simplemente a mi lado que finalmente me preguntó, ¿qué pasó? Le comuniqué en detalles lo que había acontecido desde que la había visto por última vez, y luego le manifesté el pensamiento de mi madre de que quizá nada había ido mal. Tendrás dificultad en convencer a la gente de este pueblo, David. El teléfono había estado llamando continuamente, y se mantuvo llamando durante los 3 días subsiguientes. Uno de los funcionarios de la ciudad me llamó para censurarme. Mis colegas en el ministerio no vacilaron en decirme que yo había hecho todo eso para conseguir publicidad barata. Cuando por fin me atreví a caminar por la ciudad, la gente daba vuelta a la cabeza para mirarme. Cierto hombre que procuraba siempre incrementar los negocios de la ciudad
Me estrechó efusivamente la mano y me palmeó las espaldas, diciéndome: reverendo Wilkinson, ahora sí que todos saben dónde está Phillipsburg. Lo más difícil fue enfrentarme con mis propios feligreses ese domingo. Eran corteses y guardaban silencio. Desde el púlpito aquella mañana hice frente al problema lo más directamente que pude. Yo sé que todos ustedes deben estar formulándose preguntas, dije hablando a 200 rostros impávidos. Primero que todo, ustedes se conduelen de mí, y yo lo aprecio, pero asimismo deben de estar preguntándose, ¿qué clase de egoísta tenemos de predicador? ¿Un hombre que piensa que todos los caprichos que siente son mandatos de Dios? Es una pregunta legítima. Parecería como si hubiese confundido mi propia voluntad con la de Dios. He quedado avergonzado y humillado. Quizá fue para que aprendiera una lección. Y sin embargo, preguntémonos honradamente, si es verdad que el quehacer de los seres humanos aquí en la tierra consiste en hacer la voluntad de Dios, ¿no debemos esperar de alguna manera que Él nos haga conocer su voluntad? Los rostros seguían aún impasibles. Nadie respondía. Mi defensa del caso en favor de una vida bajo la dirección divina no hacía impresión alguna. Pero la congregación se mostró extraordinariamente bondadosa. La mayoría manifestó que a su entender yo había cometido una tontería, pero que mi corazón era recto. Una buena señora me dijo: todavía lo queremos, aunque ningún otro lo quiera. Después de aquella memorable declaración, esa señora se tomó un tiempo considerable para explicarme que en realidad no había querido decir lo que sus palabras significaban a simple vista. Luego ocurrió algo extraño. En mis sesiones de oración durante las noches, un verso particular de las Sagradas Escrituras acudía constantemente a mi memoria. Acudía vez tras vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Acudió con gran fuerza y con un sentido de certeza y confianza, aunque la parte consciente de mi intelecto no había recibido esa confianza. Pero junto con el versículo nació una idea tan descabellada que durante varias noches la rechacé tan pronto como aparecía. Vuelve a Nueva York. Cuando traté de no hacer caso a esta idea durante 3 noches seguidas y descubrí que continuaba con la persistencia de siempre, me propuse hacer algo al respecto. Esta vez estaba preparado. Nueva York, en primer lugar, no me cautivaba. No me gustaba el lugar, y era evidente que no estaba adaptado para la vida en dicha ciudad. Revelaba mi ignorancia a cada paso y el nombre mismo, Nueva York, era para mí un símbolo de turbación. Sería un error desde todo el punto de vista dejar a Gwen y a las niñas de nuevo, tan pronto. No iba a manejar 8 horas de ida y 8 horas de vuelta por el privilegio de hacer de nuevo el papel de tonto. Y con respecto a solicitar a la congregación dinero de nuevo, era imposible. Estos agricultores y mineros contribuían ya más de lo que debían. ¿Cómo podría explicarles a ellos cuando yo mismo no podía entender siquiera esta nueva orden de retornar al escenario de mi derrota? No se me presentaría esta vez una oportunidad mejor de ver a los muchachos. Tendría menos oportunidad, porque ahora era considerado como un lunático a los ojos de las autoridades municipales. Ni con una yunta de bueyes me podría haber arrastrado a la iglesia con una sugerencia semejante. Y sin embargo, tan persistente era esta nueva idea, que el miércoles por la noche solicité desde el púlpito a mis feligreses más dinero para retornar a Nueva York. La forma como respondió mi gente fue en realidad maravillosa. Uno por uno se pusieron de pie de nuevo, caminaron por el pasillo y colocaron una ofrenda en la mesa de la comunión. Esta vez había mucha más gente en la iglesia, quizás 150. Pero lo interesante es que la ofrenda fue casi exactamente la misma. Cuando los centavos fueron todos contados con algún billete ocasional, la suma era suficiente para ir a Nueva York y regresar. La ofrenda consistía en $70. A la mañana siguiente, Miles y yo estábamos de camino a las 6 de la mañana. Tomamos la misma ruta. Nos detuvimos en la misma estación de servicio y entramos a Nueva York por el mismo puente. Al cruzarlo musité una oración diciendo: Señor, no tengo la menor idea del por qué tú has permitido que las cosas hayan ocurrido así la semana pasada, o por qué regreso a esta situación confusa. No te pido que me des a conocer tu propósito, solo que dirijas mis pasos. Una vez que encontramos la calle Broadway y doblamos hacia el sur, a lo largo de la única ruta que conocíamos, marchábamos con lentitud, cuando de repente me invadió la más increíble sensación de que había que bajarme del coche. Voy a buscar un lugar para estacionar el coche, le dije a Miles.
Quiero caminar un rato y dar una vuelta. Hallamos un lugar vacío para estacionar. Estaré de vuelta dentro de un rato, Miles. Yo no tengo ni la menor idea de lo que busco. Dejé a Miles sentado en el coche y comencé a caminar por la calle. No había caminado media cuadra cuando escuché a alguien que me gritaba: David! No me di cuenta al principio, pensando que algún muchacho llamaba a un amigo, pero los gritos continuaron. David! ¡Predicador! Esta vez me di vuelta. Era un grupo de unos 6 jóvenes que estaban recostados contra un edificio, debajo de un letrero que decía: Prohibido vagabundear aquí, orden policial. Estaban vestidos con pantalones ajustados, de botamangas estrechas y chaquetas con cierre relámpago. Todos, con excepción de uno, fumaban, y todos parecían hastiados de la vida. Un séptimo muchacho se separó del grupo y caminó hacia mí. Me gustó su sonrisa al decirme: ¿No es usted el predicador que echaron del tribunal donde se realizaba el juicio por la muerte de Michael Farmer? Sí. ¿Cómo lo sabes? Su fotografía estaba en todas partes. Su cara es fácil de recordar. Bueno, gracias. No es un cumplido. Sabes cómo me llamo yo, pero yo no sé cómo te llamas tú. Yo soy Tomasito. Soy el presidente de los rebeldes. Le pregunté a Tomasito, presidente de los rebeldes, si eran sus amigos aquellos que estaban recostados bajo el letrero que decía prohibido vagabundear aquí. Tomasito se ofreció a presentarme. Mantuvieron su estudiada expresión de hastío hasta que Tomasito les reveló que yo había tenido un encuentro con la policía. Eso obró como arte de magia en los muchachos. Era mi carta blanca entre ellos. Tomasito me presentó con profundo orgullo. Muchachos, les dijo, aquí está ese predicador que echaron del proceso por la muerte de Michael Farmer. Uno por uno, los muchachos se despegaron de la pared del edificio y vinieron para inspeccionarme. Solo uno de ellos no se movió. Abrió una navaja y comenzó a cincelar un vocablo obsceno en el marco metálico del letrero que decía prohibido vagabundear aquí. Mientras que el resto de nosotros conversábamos, 2 o 3 muchachas se nos plegaron. Tomasito me preguntó del proceso y le manifesté que estaba interesado en ayudar a los jóvenes, especialmente aquellos que formaban pandillas. Todos los muchachos, con excepción del que cincelaba palabras en el letrero, escucharon atentamente, y varios de ellos mencionaron que yo era uno de los nuestros. ¿Qué quieren decir con uno de los nuestros?, les pregunté. Su lógica era simple. La policía estaba en contra de mí. La policía estaba en contra de ellos. Luego entonces nos hallábamos en iguales condiciones y yo era uno de ellos. Fue esta la primera vez, pero no la última, que oí esa clase de lógica. De repente capté una vislumbre de mí mismo arrastrado por aquel pasillo de los tribunales, y aquella vislumbre arrojó nueva luz sobre el asunto. Sentí el leve estremecimiento que siempre experimento en la presencia del plan perfecto de Dios. No tuve que pensar más en ello en ese momento, puesto que el muchacho con la navaja dio unos pasos hacia mí. Sus palabras, aunque estaban dichas en la fraseología del muchacho solitario de la calle, me traspasaron el corazón más de lo que podría haberlo hecho la navaja. David, me dijo el muchacho. Levantó los hombros para que su chaqueta se ajustara con más firmeza en su espalda. Cuando lo hizo noté que los otros muchachos retrocedían. Con estudiado detenimiento cerró la navaja y luego la abrió de nuevo. La extendió y en forma casual, deliberada, la pasó por encima de los botones de mi saco, tocando cada uno de ellos. Hasta que no terminara este pequeño rito, no habló de nuevo. David, dijo por fin mirándome fijamente por primera vez, usted es una buena persona. Pero David, si alguna vez se pone en contra de los muchachos en esta ciudad, sentí la presión suave de la navaja sobre el estómago. ¿Cómo te llamas, muchachito? Se llamaba Willy o Guillermito, pero fue otro muchacho el que me lo dijo. Guillermito, yo no sé por qué Dios me ha traído a esta ciudad, pero permíteme que te diga una cosa. Dios está de tu parte, eso puedo asegurarlo. Los ojos de Guillermito seguían fijos en mí, pero gradualmente sentí que la presión de la navaja disminuía, y luego desvió la vista. Se hizo a un lado. Tomasito con habilidad cambió el tema de la conversación. David, si desea conocer a otros miembros de las pandillas, ¿por qué no comenzamos aquí? Esos muchachos son todos rebeldes, y puedo enseñarle a algunos GBI también. ¿GBI?
Grandes bandoleros, incorporados. Hacía apenas media hora que me hallaba en Nueva York y ya había sido presentado a la segunda pandilla callejera. Tomasito me dio direcciones de calles, pero yo no podía entenderlas. Hombre, usted sí que es un campesino rústico. Nancy, dijo llamando a una de las muchachas que estaba cerca. Lleva el predicador al cuartel de los GBI, ¿quieres? Los GBI se reunían en un sótano de la calle 134. Para llegar a la sala del club, Nancy y yo bajamos un tramo de una escalera de cemento, abriéndonos paso por entre tachos de basura y desperdicios sujetos con cadenas al edificio, junto a gatos flacos de pelaje duro y sucio, por entre una pila de botellas vacías de vodka, hasta que finalmente Nancy se detuvo y dio 2 golpes rápidos y 4 lentos en una puerta. Una muchacha le abrió. Al principio pensé que estaba haciendo un chiste. Era la imagen perfecta y estereotipada del vagabundo. Estaba descalza, sostenía en la mano una botella de cerveza. El cigarrillo le colgaba de un costado de la boca. Estaba despeinada y el vestido dejaba al descubierto uno de los hombros en forma reveladora. 2 cosas impidieron que soltara la risa. El rostro de la jovencita estaba serio, y era solamente una pequeñuela, una adolescente. ¿María? Dijo Nancy. ¿Podemos entrar? Quiero presentarte a un amigo. María se encogió de hombros, el hombro que sostenía el vestido, y abrió un poco más la puerta. La habitación estaba a oscuras y tardé un tiempo en darme cuenta que estaba llena de parejas, muchachos y chicas de edad de la escuela secundaria, sentados juntos en aquella habitación fría y maloliente, y comprendí con sobresalto que Tomasito tenía razón, que yo era un campesino rústico, que probablemente María no se había quitado sus zapatos ni se había descubierto ella misma el hombro. Alguien encendió una luz mortecina. Los muchachos comenzaron a desligarse y levantaron la vista reflejando el mismo hastío que había observado en los rostros de los rebeldes. Este es el predicador que echaron del tribunal durante el juicio por la muerte de Michael Farmer, dijo Nancy. De inmediato se fijaron en mí. Más importante aún, se compadecían de mí. Esa tarde se me presentó la oportunidad de predicar mi primer sermón a una de las pandillas de Nueva York. No traté de predicarles un sermón complicado, sino simplemente decirles que eran amados. Se les amaba tal como eran, allí, entre las botellas de vodka y en medio de la aburrida búsqueda del placer sexual. Dios sabía lo que buscaban cuando bebían bebidas alcohólicas y se entregaban al placer sexual. Y Dios anhelaba ardientemente que hallaran lo que realmente buscaban, el estímulo y el regocijo y el íntimo conocimiento de que se les necesitaba. Pero ni ese estímulo ni ese regocijo debía proceder del alcohol barato en un frío sótano de una casa de departamentos. Dios tenía esperanzas mucho más elevadas para ellos. En cierta oportunidad, cuando hice una pausa, uno de los muchachos dijo: «Siga, predicador, le captamos la onda». Era la primera vez que oía la expresión. Significaba que llegaba a sus corazones, que me comunicaba con ellos y era el cumplido más elevado que podían hacer a un predicador. Media hora después hubiera dejado esa guarida muy animado, excepto por una cosa. Allí entre los GBI tuve mi primer encuentro con estupefacientes. María, que resultó ser la presidenta del grupo auxiliar de mujeres jóvenes adscrito a los GBI, me interrumpió cuando dije que Dios podía ayudarlos a comenzar una nueva vida. A mí no, David, a mí no. María había dejado el vaso, se había levantado el vestido cubriéndose el hombro. ¿Y por qué no, María? Por toda respuesta, se arremangó la manga del vestido y me enseñó la parte interior del brazo, junto al codo. No podía entenderla. No la entiendo, María. Venga aquí. María dio unos pasos y se puso debajo del foco de luz eléctrica y estiró el brazo. Podía observar pequeñas heridas como si fueran picaduras infestadas de mosquitos. Algunas eran viejas y estaban azules. Otras eran nuevas y rojas. Repentinamente comprendí lo que esta jovencita quería decirme. Era adicta a las drogas. Soy una mainliner, David. No hay esperanzas para mí, ni aun de Dios. Eché una mirada en la habitación para ver si podía captar en los ojos de los demás jóvenes la idea de que María procedía en forma melodramática. Nadie sonreía. Al mirar por un instante los rostros de aquel círculo de jóvenes, supe lo que más tarde leería en las estadísticas policiales y en los informes de los hospitales. La medicina aún no tiene una cura para el adicto a las drogas. María había expresado la opinión de los expertos. No hay virtualmente esperanzas para el mainliner.
el enviciado que se inyecta la heroína directamente en las venas. Y María era una de esas adictas. Capítulo 4. Cuando regresé al automóvil, estacionado todavía en la calle Broadway, Miles pareció muy contento de verme. Tenía miedo de que se hubiese enredado en su propio proceso por asesinato, con usted como cadáver, me dijo. Cuando le hablé de las dos pandillas con las que me había encontrado a la hora de haber sentado el pie en Nueva York, acudió a la mente de Miles el mismo pensamiento fantástico que se me había ocurrido a mí. Comprende, naturalmente, que no hubiera tenido jamás probabilidad alguna entre ellos si no hubiera sido expulsado de aquel tribunal, y si no le hubieran sacado una fotografía, me dijo. Manejamos hacia el centro de la ciudad, y esta vez nos dirigimos personalmente a la oficina del fiscal de distrito, no porque tuviésemos ilusión alguna de que seríamos bien recibidos, sino porque de esa oficina dependía de que viéramos a los 7 jóvenes en la cárcel o no. Quisiera que hubiese alguna forma, dije, de convencerle que no me anima otro motivo que el bienestar de esos muchachos al pedirle que me deje verlos. Reverendo Wilkerson, si cada una de sus palabras procediera directamente de esa Biblia que usted tiene en la mano, aún así no podríamos permitirle que los visite. La única manera de que usted pueda ver a esos muchachos, sin el permiso del juez Davidson, es mediante un permiso escrito por cada uno de los padres. Aquí se me abría otro camino de posibilidades. ¿Me podría dar los nombres y las direcciones? Lo lamento, no estamos autorizados para hacerlo. De nuevo en la calle saqué del bolsillo la página, ahora bastante ajada, de la revista Life. Aquí figuraba el nombre del jefe de la pandilla, Luis Álvarez. Mientras Miles se quedó en el automóvil, fui a una confitería y cambié un billete de $5. Era casi todo el dinero que me quedaba, por monedas de 10 centavos. Luego, con ese dinero comencé a llamar a todos los Álvarez de la guía telefónica. Había como 200 solamente en Manhattan. ¿Es esa la casa de Luis Álvarez, el que figura en el juicio por la muerte de Michael Farmer?, preguntaba yo. Se producía un silencio de persona ofendida. Seguían palabras airadas, y colgaban el teléfono de un golpe haciendo estrépito en mis oídos. Había usado ya 40 monedas de 10 centavos, y era evidente que nunca podría comunicarme con los muchachos de esa manera. Salí afuera y me uní a Miles en el automóvil. Ambos estábamos desanimados. No teníamos la menor idea de lo que haríamos luego. Allí en el automóvil, entre los rascacielos de Manhattan inferior que se erigían a nuestro alrededor, incliné la cabeza. Señor, dije orando, si estamos aquí por mandato tuyo, tú debes guiarnos. Hemos llegado al límite de nuestras humildes ideas. Dirígenos a dónde debemos ir, puesto que no lo sabemos. Comenzamos a manejar al azar en la dirección que llevaba el automóvil, que era norte. Quedamos atrapados en un gigantesco embotellamiento de tráfico en Times Square. Cuando finalmente logramos salir de esa congestión, fue para perdernos en Central Park. Dimos vueltas y más vueltas antes de comprender que allí los caminos formaban un círculo. Finalmente enfilamos hacia una salida, cualquiera, una que nos sacara simplemente del parque. Nos hallamos manejando por una avenida que nos llevaba al corazón mismo del barrio español de Harlem, y de repente tuve la misma sensación incomprensible de bajarme del coche. Busquemos un lugar de estacionamiento, le dije a Miles. Nos detuvimos en el primer sitio de estacionamiento vacante. Me bajé del coche y di unos cuantos pasos por la calle. Me detuve confuso. Ese anhelo, esa sensación interior, había desaparecido. Un grupo de muchachos estaban sentados en una escalinata de entrada de un edificio. ¿En dónde vive Luis Álvarez?, le pregunté a uno de ellos. Los muchachos me miraron con osquedad y no respondieron. Caminé un poco más adelante sin rumbo fijo. Un muchacho de color vino corriendo por la vereda. ¿Usted busca a Luis Álvarez? Sí. Me miró con extrañeza. ¿El que está preso por el muchacho lisiado? Sí. ¿Lo conoces? El muchacho me seguía mirando fijamente. ¿Es ese su automóvil?, me preguntó. Me estaba cansando de las preguntas. Ese es mi coche. ¿Por qué? El muchacho se encogió de hombros. Hombre, me dijo, ha estacionado el coche enfrente mismo de su casa. Sentí un estremecimiento. Señalé hacia el viejo edificio de departamentos frente al cual había estacionado el coche. ¿Vive allí?, le pregunté casi con un susurro. El muchacho asintió.
A veces le he formulado preguntas a Dios cuando las oraciones no han sido contestadas, pero la oración contestada es aún más difícil de creer. Le habíamos pedido a Dios que nos guiara, y Él nos había llevado a las puertas mismas de la casa donde vivía Luis Álvarez. Te doy gracias, Señor, dijo en voz alta. ¿Qué dijo? Gracias, respondí dirigiéndome al muchacho. Gracias, muchísimas gracias. El nombre Álvarez se hallaba escrito en el buzón en el oscuro y sórdido vestíbulo, tercer piso. Subí las escaleras corriendo. El pasillo del tercer piso era oscuro y olía a orín y polvo. Las paredes de un marrón oscuro estaban hechas de lata con dibujos en relieve. Señor Álvarez, dije en voz alta, después de hallar una puerta con el nombre pintado en letras claras. Alguien habló en castellano desde el interior del departamento, y suponiendo que fuera una invitación para entrar, abrí la puerta unos 30 centímetros y miré hacia adentro. Allí, sentado en una silla roja de cojines, estaba un hombre delgado, de tez trigueña, sosteniendo un rosario en la mano. Levantó la vista del rosario y me miró. Su rostro se iluminó. Usted, David, dijo lentamente. Usted es el predicador. Los policías lo echaron del tribunal. Sí, sí, dije, y entré. El señor Álvarez se puso de pie. He rezado para que usted venga, me dijo. ¿Va a ayudar a mi hijo? Quiero hacerlo, señor Álvarez, pero no me dejan ver a Luis. Necesito un permiso escrito por usted y los demás padres. Se lo daré. El señor Álvarez tomó un lápiz y papel del cajón de la cocina. Lentamente escribió que me había dado permiso para ver a Luis Álvarez. Luego dobló el papel y me lo entregó. ¿Tiene los nombres y direcciones de los padres de los otros muchachos? No, dijo el padre de Luis, y agachó levemente la cabeza. Como usted ve, esa es la dificultad. No somos muy unidos con mi hijo. Dios lo ha traído a usted aquí, y Dios lo llevará hasta donde están los otros padres. Así que, unos minutos después de que hubiésemos estacionado el coche al azar en una calle de Harlem, conseguí mi primer permiso firmado. Salí del departamento del señor Álvarez preguntándome si era posible que Dios hubiera dirigido literalmente mi automóvil a esa dirección en respuesta a la oración de este padre. Mi mente buscó otra explicación. Quizá hubiese visto la dirección en un diario en alguna parte y la había retenido en mi subconsciencia. Pero mientras meditaba sobre esto, al bajar aquellas escaleras oscuras, recubiertas de latas, ocurrió otro acontecimiento que no podía haber explicado mi memoria subconsciente. Al doblar un recodo de la escalera, casi me llevo por delante a un muchacho de unos 17 años que subía a todo correr. Perdone, le dije sin detenerme. El muchacho me miró, tartamudeó algo e iba a seguir subiendo. Pero al pasar yo por debajo de una de las luces que alumbraban la escalera, el joven se agachó y me miró de nuevo. ¿El predicador? Me di vuelta. El muchacho hacía esfuerzos por reconocerme en la oscuridad. ¿No es usted el tipo que expulsaron de los tribunales durante el proceso contra Luis? Yo soy David Wilkerson. Sí. El muchacho me tendió la mano. Bueno, soy Ángelo Morales, reverendo Wilkerson. Pertenezco a la pandilla de Luis. ¿Ha visitado a los Álvarez? Sí. Le dije a Ángelo que necesitaba el permiso de los padres para ver a Luis, y entonces de repente vi la mano de Dios en aquel encuentro. Ángelo, le dije, necesito el permiso de cada uno de los padres de los muchachos. El señor Álvarez no sabe dónde viven los padres de los otros muchachos, pero tú lo sabes, ¿verdad? Ángelo nos acompañó por todo el barrio español de Harlem, localizando a las familias de los otros 6 acusados en el proceso por la muerte de Michael Farmer. Mientras viajábamos, Ángelo nos reveló algo de su vida. Él hubiera estado con los muchachos aquella noche que le dieron la paliza a Michael, si no hubiera sido porque tenía dolor de muelas. Me dijo que los muchachos no habían ido al parque con ningún plan especial. Habían ido allí a buscar camorra. Si no hubieran encontrado a Farmer, hubiera habido guerra. Guerra, según lo descubrí, significaba riña entre las pandillas. Ángelo nos enseñó muchas cosas, y quedaron confirmadas muchas de nuestras sospechas. Los muchachos de esta pandilla eran todos así, hastiados de la vida, solitarios, con una ira latente en el corazón. Buscaban aventuras en donde quiera que pudieran encontrarlas. Ansiaban profundamente el compañerismo y lo recibían en donde lo pudieran encontrar.
Ángelo tenía una manera extraordinaria de aclarar las cosas. Era un muchacho inteligente, atractivo y quería ayudarnos. Tanto Miles como yo llegamos a la conclusión de que no obstante lo que ocurriera al futuro de nuestros planes, nos mantendríamos en contacto con Ángelo Morales y le señalaríamos otro camino. En el espacio de 2 horas conseguimos todas las firmas. Nos despedimos de Ángelo, después de conseguir su dirección y de prometerle que nos mantendríamos en contacto con él. Regresamos a la ciudad. Nuestro corazón entonaba una canción. En realidad cantábamos mientras luchábamos por abrirnos paso a través de la congestión de tráfico en Broadway. Cerramos las ventanillas del coche y cantamos a voz en cuello aquellas hermosas canciones evangélicas que habíamos aprendido en nuestra niñez. Los milagros innegables que habían ocurrido en las últimas horas nos daban una nueva seguridad de que cuando avanzábamos en obediencia a la promesa de Dios de dirigirnos, las puertas se abrirán de par en par a lo largo de nuestro camino. ¿Cómo podríamos tener alguna idea, mientras avanzábamos lentamente por el congestionado tráfico cantando, que unos pocos minutos más tarde las puertas se cerrarían de golpe en nuestras narices? Porque ni aun con esas firmas pudimos ver a los 7 muchachos. El fiscal de distrito se sorprendió sobremanera de vernos de vuelta tan pronto, y cuando le presentamos las firmas solicitadas, nos miró como un hombre que contempla lo imposible. Hizo un llamado a la cárcel y dijo que si los muchachos querían vernos, debía permitírsenos la entrada. Fue en la cárcel misma donde un obstáculo extraño y totalmente inesperado fue puesto en nuestro camino, no por parte de los muchachos, ni por los funcionarios municipales, sino por un colega en el ministerio. El capellán de la prisión que tenía a su cargo los muchachos consideró al parecer que sería perturbador para su bienestar espiritual presentar una nueva personalidad. Cada uno de los muchachos había firmado un documento que decía: "Queremos conversar con el reverendo David Wilkerson". El capellán cambió "queremos" por "no queremos" en la declaración firmada por los muchachos, y ningún ruego pudo persuadir a las autoridades de que esta medida debía ser invalidada. Una vez más, nos dirigimos a través del puente George Washington, muy perplejos. ¿Por qué era que después de recibir un estímulo tan dramático nos encontrábamos de nuevo ante una muralla infranqueable? Fue mientras viajábamos a lo largo de la autopista de Pensilvania, tarde esa noche, como a mitad de camino de nuestro pequeño pueblo rural, que vi de repente un rayo de esperanza que alumbraba la oscuridad que nos envolvía. ¡Ah!, dije en voz alta, despertando repentinamente a Miles, que dormía. ¿Ah, qué? Eso es lo que voy a hacer. Bueno, me alegro que esté todo resuelto, dijo Miles, arrellanándose en el asiento y cerrando los ojos nuevamente. El rayo de esperanza tenía la forma de un hombre extraordinario, mi abuelo. Mi esperanza consistía en que me dejara visitarle a fin de exponerle mi perplejidad. Capítulo 5. ¿Sabes lo que creo que estás haciendo?, me dijo Gwen. Tomábamos juntos una taza de té en la cocina, antes de emprender yo el viaje para la granja de mi abuelo. Creo que necesitas sentir que formas parte de alguna gran tradición y que no te encuentras en aprietos solo. Yo creo que quieres relacionarte de nuevo con el pasado y además creo que tienes razón. Remóntate hasta donde puedes, David. Eso es precisamente lo que necesitas ahora. Había llamado telefónicamente a mi abuelo para decirle que quería verlo. Ven de inmediato, hijo, me dijo. Conversaremos. Mi abuelo contaba 79 años de edad y estaba tan fogoso como siempre. Había sido conocido en todo el país en su juventud. Corría por sus venas sangre inglesa, galesa y holandesa, y él mismo era hijo y nieto y quizá tataranieto de un predicador. La tradición se pierde en los albores de la historia de la Reforma protestante de la Europa occidental y en las Islas Británicas. Según lo que sé, desde los días cuando los clérigos comenzaron a casarse en la iglesia cristiana, ha habido un Wilkerson en el ministerio y por lo general un ministro fogoso también. Fue un largo viaje el que realicé desde Phillipsburg hasta la granja ubicada en las afueras de Toledo, Ohio, en donde mi abuelo disfrutaba de su jubilación. Pasé la mayor parte del viaje relacionándome de nuevo con el pasado, según me lo había dicho Gwen. Era un conjunto de vívidos recuerdos, especialmente cuando entraba en juego mi abuelo. Mi abuelo había nacido en Cleveland, Tennessee. A los 20 años de edad era ya predicador, y su juventud fue una ventaja puesto que su vida había sido dura. Mi abuelo había sido un predicador que llevaba el evangelio de sitio en sitio,
lo que significaba que tenía que pasar mucho tiempo de su ministerio a caballo. Cabalgaba en una yegua llamada Nelly, desde una iglesia a otra, y por lo general no solamente era el predicador, sino el director del coro y el portero. Era el primero que llegaba a la iglesia. Encendía el fuego en la estufa y barría todos los nidos de ratas y ventilaba el lugar. Luego llegaba la congregación a la que dirigía en viejos himnos. Oh, qué amigo nos es Cristo, gracia maravillosa, y luego predicaba. La predicación de mi abuelo era muy inortodoxa, y algunas de sus convicciones escandalizaban a sus contemporáneos. Por ejemplo, cuando mi abuelo era predicador joven, se consideraba pecaminoso llevar cintas y plumas. En algunas iglesias los ancianos llevaban tijeras sujetas a la cintura por un cordón. Si una señora arrepentida pasaba al altar llevando una cinta en el sombrero, las tijeras entraban en actividad junto con el sermón titulado ¿Cómo podrá ir al cielo con cintas en sus ropas? Pero mi abuelo cambió de punto de vista respecto a esas cosas. Al avanzar en años, desarrolló lo que él llamaba evangelización de costilla de cordero. Uno se gana a la gente como se gana un perro, solía decir. Si ve pasar un perro trotando por la calle con un viejo hueso en la boca, no se le quita el hueso diciéndole que no es bueno para él. Lo que hará será gruñirle. Ese hueso seco y viejo es lo único que tiene. Pero si uno le tira delante una chuleta gorda de cordero, con seguridad que va a dejar el hueso y agarrar la chuleta mientras que al mismo tiempo meneará rápidamente la cola, y se habrá ganado un amigo. En vez de andar de aquí para allá quitándole huesos a la gente o cortando plumas, yo voy tirándoles costillas de cordero. Algo que tenga carne y vida. Les voy a decir cómo pueden comenzar una nueva vida. Mi abuelo predicó en carpas como así en iglesias, y hasta hoy cuando viajo por el país oigo narraciones de cómo el viejito Jay Wilkerson solía mantener activas esas reuniones. Una vez, por ejemplo, predicaba en una carpa en Jamaica, Long Island. Asistía a la carpa una congregación numerosa porque era el fin de semana del 4 de julio, día de la independencia, y mucha gente estaba de vacaciones. Esa tarde mi abuelo recibió la visita de un amigo que tenía un negocio de ferretería. El amigo de mi abuelo le mostró cierto tipo de cohete que explotaba y desparramaba luces y echaba humo cuando uno lo pisaba. Esperaba que esto fuera un artículo que se vendería mucho el 4 de julio. Mi abuelo quedó intrigado y compró algunos. Los puso en una bolsita de papel, se los metió en el bolsillo y se olvidó de todo. Mi abuelo predicaba de la nueva vida en Cristo, pero también predicaba del infierno, y a veces lo describía en forma muy vívida en lo que respectaba a lo que iba a ser este lugar. Hablaba mi abuelo sobre este tema esa noche de julio, cuando ocurrió que su mano tanteó el bolsillo del saco y palpó los cohetes que había comprado. Con mucho disimulo, tomó un puñado y lo dejó caer detrás de sí sobre la plataforma. Luego, con una perfecta impasibilidad, simulando que jamás había notado nada, continuó hablando del infierno, mientras que el humo se levantaba de detrás de sí y sobre la plataforma estallaban los cohetes. Circuló la noticia de que cuando Jay Wilkerson hablaba del infierno, uno casi podía oler el humo y ver las chispas. La gente al principio esperaba que mi padre fuera el mismo tipo de predicador, de personalidad independiente como mi abuelo, pero mi padre era por completo diferente. Era más un pastor que un evangelista. Dado que mi abuelo había predicado por todas partes del país, mi padre creció sin la seguridad que ofrece un hogar fijo, y esta particularidad se reflejó en su carrera. Durante todo su ministerio, ejerció el pastorado en solo 4 iglesias, mientras que mi abuelo visitaba una iglesia todas las noches. Mi padre fundó iglesias estables, sólidas, en donde se le amaba y se le buscaba en épocas de dificultades. Creo que se necesitan esas 2 clases de predicadores para fundar una iglesia, me dijo un día mi padre cuando vivíamos en Pittsburgh. Pero sí envidio la capacidad que tenía tu abuelo para despojar a la gente de su orgullo. Necesitamos esa habilidad en esta iglesia. Y la recibimos también la próxima vez que mi abuelo estaba de paso. Mi abuelo siempre estaba de paso. La iglesia en la cual ejercía el pastorado mi padre se hallaba en un suburbio elegante de Pittsburgh, entre los banqueros, abogados y médicos de la ciudad. Era una ubicación extraña para una iglesia pentecostal, puesto que nuestros cultos son por lo general un poquito ruidosos y en donde la gente se expresa con libertad. Pero en este caso habíamos moderado los cultos por deferencia a nuestros vecinos. Se necesitó a mi abuelo para demostrarnos que estábamos equivocados. Cuando mi abuelo nos hizo una visita, todos en la iglesia trataban de vivir de acuerdo a sus vecinos, muy sosegados y de buen tono.
Y como muertos, dijo mi abuelo. Vaya, la religión del hombre debe comunicarle vida. Mi padre se encogió de hombros y tuvo que asentir. Y luego cometió un error. Le pidió a mi abuelo que predicara el siguiente domingo por la noche. Yo me hallaba en ese culto y jamás me olvidaré de la mirada en el rostro de mi padre cuando lo primero que hizo mi abuelo fue sacarse sus sucias galochas y colocarlas allí mismo, sobre el altar de los penitentes. Y ahora, dijo mi abuelo poniéndose de pie y mirando fijamente a la congregación sorprendida, ¿qué es lo que les molesta? ¿Un par de galochas sucias sobre el altar? He embadurnado su iglesita con barro, les he herido el orgullo, y les apostaría cualquier cosa que si les hubiese preguntado, ustedes me hubieran dicho que no eran orgullosos. Mi padre se encogía de vergüenza. Y tú puedes retorcerte en tu asiento, dijo mi abuelo volviéndose a él. Tú también necesitas esto. ¿Dónde están todos los diáconos de la iglesia? Quiero que abran todas las ventanas. Nos estamos preparando para hacer ruido y quiero que esos banqueros y abogados que están sentados en sus porches este domingo por la noche sepan lo que es sentirse feliz con la religión. Van a predicar un sermón esta noche, a los vecinos. Luego, mi abuelo dijo que quería que todas las personas de la congregación se pusieran de pie. Y todos se pusieron de pie. Nos pidió luego que comenzáramos a marchar y a batir palmas. Nos hizo batir palmas durante 15 minutos. Y luego, cuando comenzamos a dejar de hacerlo, él sacudió la cabeza y empezamos a batir palmas de nuevo. Más tarde nos hizo cantar. Y ahora marchábamos batiendo las palmas y cantando, y cada vez que disminuíamos la intensidad de la marcha o del canto, el abuelo iba y abría las ventanas un poco más. Miré a mi padre y supe lo que pensaba. Jamás nos repondremos de esto, pero me alegro que esté sucediendo. Y luego él mismo comenzó a cantar más alto que los demás. Aquel sí que fue un culto memorable. Al día siguiente mi padre recibió las primeras reacciones de los vecinos. Fue al banco por asuntos de negocio y efectivamente, sentado detrás de su escritorio, sin papeles sobre él, se encontraba uno de nuestros vecinos. Mi padre trató de esquivarlo, pero el banquero lo llamó. Diga, reverendo Wilkerson. El banquero lo invitó a que pasara y le dijo, anoche sí que cantaron en su iglesia. Ese es tema de las conversaciones de hoy. Se nos había dicho que ustedes podían cantar, y desde hace tiempo habíamos estado esperando oírlos. Es lo mejor que ha pasado en este vecindario. Durante los 3 años siguientes se manifestó un verdadero espíritu de libertad y de poder en la iglesia, y con él aprendí una tremenda lección. Tienes que predicar el mensaje pentecostal, dijo mi abuelo al hablar con mi padre más tarde, respecto del culto en el cual había puesto las galochas embarradas sobre el altar de los penitentes. Cuando se lo despoja de todo lo demás, Pentecostés representa poder y vida. Es por eso que vino a la iglesia cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Y, continuó mi abuelo golpeándose con el puño la palma de la mano, cuando uno goza de poder y vida, demostrará robustez. Y cuando uno es robusto, probablemente hará algo de ruido, que es bueno para uno, y ciertamente se le embarrarán las botas. Para mi abuelo, el embarrarse las botas no significaba solamente ensuciarse la suela de las botas, caminando por el barro, para ayudar a algún necesitado, sino también significaba que se gastara la puntera al arrodillarse con frecuencia. Mi abuelo era un hombre dedicado a la oración, y en este aspecto toda su familia era así. Educó a mi padre para ser un hombre de oración, y mi padre a su vez implantó esta virtud en mí. David, me preguntó mi abuelo cierta vez que estaba de paso, ¿te atreves a orar pidiendo ayuda cuando te encuentras en dificultades? Al principio me pareció una pregunta rara, pero cuando mi abuelo insistió descubrí que procuraba decirme algo importante. Le agradecía a Dios con frecuencia por las bendiciones que disfrutaba, padres y casa, alimentos y escuela, y oraba generalmente en forma evasiva que el Señor algún día, de alguna forma, escogiera trabajar a través de mi vida, pero rara vez oré solicitando ayuda específica. David, me dijo mi abuelo mirándome fijamente y sin que se asomara esta vez el chispeo característico de sus ojos, el día que aprendas a ser públicamente específico en tus oraciones, ese será el día que descubrirás poder. No entendí bien lo que me quería decir, por una parte porque contaba solo con 12 años de edad, y por otra parte temía instintivamente la idea, ser públicamente específico, me había dicho. Esto significaba decir mientras otros me oyeran, Dios, yo te pido esto y aquello.
Significaba correr el riesgo de que la oración no tuviera respuesta. Fue por accidente que me vi obligado a descubrir un espantoso día lo que había querido decirme mi abuelo. Durante toda mi niñez, mi padre había sido un hombre muy enfermo. Tenía úlceras duodenales y por espacio de más de 10 años había sufrido constantemente. Cierto día, mientras regresaba a casa de la escuela, vi una ambulancia que pasó a toda velocidad y cuando me encontraba a más de una cuadra de mi casa, me di cuenta en dónde se había detenido. Desde esa distancia podía oír los gritos de dolor de mi padre. Un grupo de ancianos de la iglesia estaba sentado solemnemente a la sala. El doctor no me dejaba entrar en la habitación en donde se encontraba mi padre, de manera que mi mamá se reunió conmigo en el pasillo. ¿Se va a morir, mamá? Mi madre me miró fijamente y resolvió decirme la verdad. El doctor cree que quizá viva 2 horas más. En ese momento mi padre dio un grito particularmente agudo de dolor y mi madre, después de apretarme el hombro, corrió rápidamente hacia el dormitorio. Aquí estoy, Kenneth, dijo cerrando la puerta tras de sí. Antes de que la puerta se cerrara, sin embargo, me di cuenta por qué el doctor no me dejaba entrar. Las ropas de cama y el piso estaban bañados en sangre. En ese momento recordé la promesa de mi abuelo. El día que aprendas a ser públicamente específico en tus oraciones, es el día que descubrirás poder. Por un momento pensé en ir a la sala en donde estaban sentados los ancianos de la iglesia y anunciar que oraba por mi padre para que sanara de su enfermedad y dejara el lecho. No lo podía hacer. Aun en aquel caso de extrema necesidad, no podía exponer mi fe al fracaso. Pasando por alto las palabras de mi abuelo, me alejé cuanto pude de todos. Bajé corriendo las escaleras del sótano. Me encerré en la carbonera y allí oré, tratando de que el volumen de mi voz contrarrestara la falta de fe. De lo que no me di cuenta era de que estaba orando en una especie de megáfono o amplificador de la voz. La calefacción de nuestra casa era a aire caliente y gigantescos tubos como grandes trompetas comunicaban la cámara de aire caliente situada junto a la carbonera con todas las habitaciones de la casa. Mi voz era transmitida por esas tuberías, de manera que los ancianos de la iglesia, sentados en la sala, oyeron de repente una voz fervorosa que salía de las paredes. El doctor oyó esa misma voz en el piso de arriba. Mi padre, acostado en su lecho de muerte, también la oyó. «Traigan aquí a David», dijo con un susurro, de manera que fui llevado a las habitaciones de arriba y traído a la habitación que estaba mi padre, después de pasar por la sala bajo la mirada insistente de los ancianos de la iglesia. Mi padre le pidió al doctor Brown que saliera por un momento de la habitación, y luego requirió a mi madre que leyera en voz alta el versículo 22 del capítulo 21 de Mateo. Mi madre abrió la Biblia y pasó las páginas hasta que encontró el pasaje. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Sentí un entusiasmo y excitación tremendos. «Mamá, ¿podemos confiar en esa verdad y orar por papá?» Y mientras mi padre estaba allí acostado, con el cuerpo flácido, mi mamá comenzó a leer el pasaje una y otra vez. Lo leyó como 12 veces. Y mientras que lo leía, yo me levanté de la silla. Me acerqué a la cama de mi padre y le puse las manos sobre la frente. «Jesús», dije en oración, «Jesús, yo creo lo que tú dices en tu palabra. Sana a mi papá». Yo necesitaba dar un paso más. Caminé hasta la puerta, la abrí y dije en voz alta y clara: «Doctor Brown, le ruego que venga. Me era difícil. He orado creyendo que mi papá mejorará». El doctor Brown observó mi seriedad de 12 años y me sonrió con una sonrisa cariñosa y compasiva, pero totalmente incrédula. Pero la sonrisa se tornó en perplejidad y luego en asombro al inclinarse y examinar a mi padre. «Algo ha ocurrido», dijo. La modulación de su voz era tan baja que apenas podía oírlo. El doctor Brown tomó sus instrumentos con dedos temblorosos y examinó la presión arterial de mi padre. «Kenneth», dijo levantando los párpados de mi padre y luego examinándole el abdomen y estudiando de nuevo su presión arterial. «Kenneth, ¿cómo se siente?» Como si una nueva fuerza me corriera por el cuerpo. «Kenneth», dijo el médico, «acabo de ser testigo de un milagro».